en las afueras de un pequeño pueblo castellano llamado Villaverde, Clara pensaba que ese sería su oasis de paz. Era otoño de 2024 y las colinas que rodeaban el pueblo estaban pintadas de tonos ocres y rojizos, con el aire impregnado del aroma a castañas asadas y vino nuevo. La casona que habían bautizado como La Serenata por su aire romántico se encontraba al final de un camino de tierra silencioso, rodeada de olivos centenarios y con vistas a un pequeño bosquecillo de cipreses que parecía sacado de un cuadro. Aquel día, Clara llevaba un vestido de lana color crema que le llegaba justo a las rodillas, combinándolo con unos botines de piel marrón que crujían sobre el suelo de barro cocido mientras exploraba las habitaciones. Un pañuelo de seda rojo, anudado con delicadeza alrededor de su cuello, se movía suavemente al compás de sus gestos mientras acomodaba los pocos muebles que habían traído. Se imaginaba ya sentada junto a la ventana, con una taza de té de canela en las manos, envuelta en una manta mientras el atardecer teñía el cielo de tonos anaranjados. Los primeros meses fueron justamente así, un sueño. Pablo, un ingeniero que trabajaba para una empresa importante en Valladolid, estaba a menudo en casa, y pasaban las tardes cocinando juntos. Pablo adoraba preparar pasta fresca, amasándola con esas manos fuertes y hábiles que a Clara le encantaba mirar, casi como si fuera una coreografía secreta. Pero poco a poco, el trabajo empezó a alejarlo. Primero ausencias de 1 o 2 días, luego semanas enteras fuera. Sus viajes a Madrid, Sevilla, incluso al extranjero, se convirtieron en rutina, y Clara se quedó sola con sus maletas, que se abrían y cerraban como un ritual infinito. Al principio trató de llenar el vacío. Leía novelas de Delibes, veía viejas comedias de Berlanga, paseaba por las callejuelas empedradas de Villaverde con su abrigo de cachemir y unos pendientes de gota que tintineaban al viento. Pero la soledad se colaba pesada, como la niebla que a veces bajaba de las montañas cercanas. El único que nunca la abandonaba era Negro, su perro mastín español. Lo habían adoptado cachorro 6 años atrás, un pequeño torbellino de pelo blanco que tropezaba con sus propias patas. Ahora era un perro imponente, con un pelaje níveo y unos ojos profundos que parecían leerla por dentro. Una noche, mientras Pablo estaba fuera y la lluvia golpeaba los cristales de la casa, Clara se sentía perdida. Estaba tumbada en la cama, con una camisa de noche de seda negra que se deslizaba suavemente sobre su piel, el cabello suelto cayendo sobre sus hombros. El frío la envolvía, y el espacio vacío a su lado parecía un abismo. No podía dormir, hasta que escuchó el sonido de las uñas de Negro sobre el suelo de barro cocido. Se acercó y se sentó a su lado. Sus ojos oscuros brillaban en la penumbra, y Clara extendió una mano para acariciarle el cuello. Su pelaje era cálido y áspero al tacto, y por un instante sintió un escalofrío que no era de frío, sino algo más profundo. Desde ese momento, comenzó a notar lo mucho que Negro estaba en sintonía con ella. Cuando estaba triste, se acurrucaba a su lado, apretando su cuerpo cálido contra sus piernas. Cuando estaba pensativa, la miraba con esa mirada intensa, como si quisiera decirle algo. A veces hablaba con él solo para romper el silencio. «Eres el único que me entiende, ¿verdad?», susurraba, rozándole las orejas, y él respondía moviendo la cola con suavidad. La vida de Clara empezó a girar alrededor de Negro. Regresaba a casa del mercado con sus bolsas de tela llenas de naranjas y pan castellano, con el rojo de su pintalabios que solía usar solo para ella misma, y buscaba enseguida esos ojos, ese calor, esa presencia que hacía que la casa pareciera menos vacía. Una tarde, después de un día largo, volvió a casa con un vestido de terciopelo burdeos que le ceñía las caderas, y los tacones que resonaban sobre el suelo. Se dejó caer en el sofá, descalza, con los pies rozando la alfombra negra. Negro se acurrucó a su lado, y cuando extendió la mano para acariciarlo, algo cambió. Sus dedos se deslizaron por su pelaje, recorriendo lentamente el cuello y sintiendo la fuerza de su cuerpo bajo la piel. Clara contuvo la respiración, un calor repentino la atravesó, un estremecimiento que la hizo sonrojar. Se retiró de golpe y se levantó a encender la radio, dejando que la voz de Serrat la distrajera. Aquella noche, mientras se revolvía en la cama con la seda de la camisa que se pegaba a la piel, no podía dejar de pensar en lo que le estaba ocurriendo. El invierno había llegado a Villaverde, cubriendo la Serenata con un silencio helado. Las colinas, que en otoño brillaban con colores cálidos, ahora estaban desnudas, con las ramas de los olivos recortadas contra un cielo gris plomo. A Clara le gustaba ese frío,
le daba una excusa para ponerse su abrigo largo de lana negro, con el cuello alto que rozaba suavemente su rostro. Ese día había elegido unos botines de ante con un tacón bajo, perfectos para caminar por el empedrado húmedo del pueblo, y un anillo de plata con una piedra de ámbar que brillaba con la luz tenue. Su cabello castaño y ondulado estaba recogido en una trenza suelta, y un velo de perfume de jazmín la seguía como una sombra. Pablo se había marchado de nuevo, esta vez a un proyecto en Zaragoza que lo mantendría fuera un mes entero. A Clara ya no le importaba. Sus mensajes, cortos y formales, siempre iguales, ya no le calentaban el corazón. Volvía a casa cada noche después del trabajo, en una pequeña librería del pueblo, con las mangas impregnadas de olor a papel viejo y tinta, y encontraba consuelo solo en negro. Él esperaba siempre en la puerta, con su manto blanco que parecía brillar en la penumbra del recibidor. Clara se arrodillaba para saludarlo, dejando que sus dedos se hundieran en su pelaje, y cada vez sentía ese calor que la hacía temblar. Ya no era solo cariño, había algo más, algo que la asustaba y la atraía a la vez. Una noche, después de un día especialmente pesado, volvió a casa con un vestido de seda verde oscuro, ceñido pero elegante, que se movía con ella como una segunda piel. Se quitó el abrigo y lo dejó caer sobre una silla, dirigiéndose a la cocina para prepararse una infusión de manzanilla. Negro la siguió con pasos silenciosos sobre el suelo de barro cocido. Se sentó en la mesa descalza, con las piernas cruzadas, dejando que el vapor de la taza le calentara el rostro. Él se acurrucó junto a sus pies, y sin pensarlo extendió una mano para rozarle la cabeza. Pero esta vez no se detuvo, sus dedos recorrieron el cuello, luego bajaron siguiendo la línea de su cuerpo, sintiendo los músculos bajo el pelaje, la fuerza callada. Un escalofrío le recorrió la espalda. Cerró los ojos, mordiendo el labio inferior. El calor de su presencia la envolvía, y por un instante imaginó abrazarlo más fuerte, sentir su respiración contra ella. Se levantó de repente, casi derramando la infusión, y corrió al salón para encender la chimenea, buscando distraerse con el crepitar del fuego. Las noches siguientes se convirtieron en un juego peligroso. Se sorprendía buscándolo, acariciándolo más a menudo de lo que quería admitir. Una vez, con una bata de raso lavanda que se deslizaba sobre sus hombros, se tumbó sobre la alfombra frente a la chimenea. Negro se acercó y se acurrucó a su lado. Ella dejó que su mano descansara sobre su costado, sintiendo el lento ritmo de su respiración. La luz del fuego danzaba sobre su manto, y ella se perdió mirándolo, imaginando cosas que nunca se atrevería a decir en voz alta. El contacto con su pelaje áspero pero cálido le producía una sensación inexplicable, mezcla de consuelo y deseo reprimido. Se levantó, se acomodó el cabello con un gesto nervioso y apagó las luces, intentando huir de aquellos pensamientos. Pero no podía escapar por mucho tiempo. Aquella noche, mientras afuera se desataba una tormenta, se despertó sobresaltada. Llevaba una camisa de noche de algodón blanco, ligera, que dejaba entrever las curvas de su cuerpo bajo la luz de los relámpagos. Negro estaba allí, tumbado junto a la cama, mirándola con esos ojos profundos. Ella se inclinó hacia él, el cabello cayendo sobre el rostro, y susurró, ¿qué me estás haciendo? Su mano encontró su cuello, y esta vez no se echó atrás. Dejó que los dedos resbalaran lentamente, saboreando la sensación de su pelaje contra la piel. El trueno rompió el silencio, y ella sintió el corazón latir con fuerza. Ya no era solo un perro. Ya no. La primavera finalmente llegó a Villaverde, y la serenata se transformó. Los cipreses fuera de la ventana se vestían de un verde intenso, y las flores de lavanda a lo largo del camino llenaban el aire con un perfume dulce e intoxicante. Aquel día Clara llevaba un vestido de lino blanco, ligero y ligeramente transparente en los hombros, que se movía con la brisa mientras caminaba descalza por el jardín. Al cuello, una delicada cadena de perlas, y en los pies, unas sandalias doradas que había dejado junto a la puerta. Se sentía libre, casi salvaje, con el cabello suelto cayendo por su rostro mientras recogía hierbas aromáticas para la cena, pero en su interior, una tormenta que no lograba calmar. Pablo había regresado sin avisar, una noche de marzo, con el ruido de sus llaves girando en la cerradura como un trueno inesperado. Ella estaba en la cocina, con una bata de seda color melocotón que le caía sobre las piernas, sirviéndose una copa de vino tinto. Negro estaba acurrucado a sus pies, y cuando la puerta se abrió, levantó la cabeza, mirándola con una intensidad que la hizo temblar. Hola,
Clara, dijo Pablo, dejando la maleta en la entrada. Tenía el pelo despeinado por el viaje, la mañana llegó lenta y encapotada sobre Villaverde, la neblina aún se aferraba a los olivares y a las callejuelas empedradas, como si el pueblo mismo quisiera esconderse de lo que la noche había dejado en el aire. Clara se levantó con el peso de una incertidumbre que le oprimía el pecho. La casa, la serenata, parecía más silenciosa que nunca, y el eco de los pasos de Pablo resonaba lejano, como si ya no perteneciera a ese espacio. Se vistió con una blusa de seda marfil que dejaba entrever la delicada curva de sus hombros, y una falda lápiz de lana gris oscuro que acentuaba sus caderas de forma sutil pero innegable. Sus zapatos de tacón bajo, en un tono borgoña, dejaban una estela sutil sobre el suelo de barro cocido, mientras su cabello castaño, recogido en un moño imperfecto, dejaba escapar algunos mechones que suavizaban sus facciones. Alrededor de su cuello, un collar de plata con un pequeño colgante de ónix, que parecía absorber la luz como un portal a sus pensamientos. En la cocina, Negro le esperaba, tumbado junto a la puerta, con esos ojos oscuros y profundos que parecían guardar secretos que solo él conocía. Clara se agachó para acariciar su pelaje níveo, y en ese contacto encontró un instante de calma. No sé qué está pasando, pero necesito entenderlo, pensó, mientras la ansiedad se mezclaba con una extraña atracción que no podía explicar. Decidió salir a caminar por el pueblo, buscando en las calles estrechas y en los rostros conocidos algún indicio que pudiera aclarar sus dudas. Villaverde, con sus casas de piedra y tejas rojas, parecía un cuadro detenido en el tiempo, pero para Clara ahora todo tenía un tinte distinto, como si una sombra invisible se hubiera posado sobre cada rincón. En la Plaza Mayor, bajo la fuente de piedra donde los niños jugaban y los ancianos conversaban, se encontró con Marta, la tendera del pueblo, una mujer de mediana edad con ojos vivarachos y una sonrisa franca, siempre dispuesta a contar los últimos chismes. Buenos días, Clara, saludó Marta, con su acento castellano marcado. ¿Qué tal llevas el invierno? Hola, Marta, respondió Clara, intentando sonar despreocupada. Bien, supongo. Pero siento que algo no encaja. ¿Has notado algo raro últimamente?, preguntó, mirando a su alrededor con cautela. Marta arqueó una ceja, como si hubiera esperado esa pregunta. Pues mira, no sé si es cosa mía, pero he visto a Pablo un poco raro. Más callado de lo habitual, y Negro, el perro, parece que también está inquieto. No es normal que ladre a la nada, ¿verdad?, dijo con una sonrisa que intentaba ser tranquilizadora, aunque sus ojos delataban preocupación. Clara rió con algo de ironía. No sé si Negro ladra a fantasmas, pero esta casa parece tenerlos. Ay, Clara, en Villaverde todos sabemos que hay secretos que no se cuentan, respondió Marta, guiñándole un ojo. Y a veces los perros huelen cosas que nosotros no. Clara agradeció la charla y continuó su paseo, pero la conversación resonaba en su mente. ¿Qué secretos podía ocultar Pablo? ¿Y qué papel jugaba Negro en todo aquello? Al regresar a la serenata, el sol comenzaba a asomarse tímidamente entre las nubes, y Clara encontró una nota sobre la mesa de la cocina. Con letra apurada y apenas legible, decía: necesito tiempo para aclarar todo. No puedo explicar ahora. Confía en mí. Pablo, el corazón de Clara se hundió y se aceleró a la vez. ¿Confianza? ¿Cómo confiar cuando todo parecía desmoronarse? Miró hacia la puerta, donde Negro la observaba con su mirada serena pero intensa, como si supiera más de lo que podía decir. Esa tarde, mientras el viento azotaba las ramas de los cipreses, Clara se sentó frente a la chimenea encendida, envuelta en un chal de lana color burdeos. Sus pensamientos eran un torbellino, y la casa parecía susurrar recuerdos y promesas rotas. Negro se acomodó a su lado, y ella no pudo evitar rozar su pelaje con una mezcla de ternura y deseo reprimido. El tiempo parecía suspenderse, hasta que un golpe seco en la puerta la hizo saltar. Al abrir, encontró a un hombre de rostro marcado por el sol, con ojos tan oscuros como los de Negro, y una sonrisa que no alcanzaba a llegar a sus labios. ¿Clara?, preguntó con voz grave. Soy Raúl, un viejo amigo de Pablo. Tenemos que hablar. Clara sintió que el mundo se desmoronaba un poco más. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué secretos traía consigo? Y, sobre todo, ¿qué estaba pasando realmente con Pablo y Negro? Mientras la noche caía sobre Villaverde, y el viento cantaba entre los cipreses, Clara comprendió que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Pero aún no sabía si para bien o para mal, y en algún rincón oscuro de la casa, Negro observaba,
atento. Porque él también sabía cosas que nadie había contado aún. ¿Quién era realmente Negro? ¿Y qué vínculo oculto unía a Pablo con ese enigmático visitante? La respuesta estaba más cerca de lo que Clara imaginaba, pero también más peligrosa. El misterio apenas comenzaba. El sol de la mañana se colaba entre las cortinas de lino blanco de la serenata, pintando franjas doradas sobre los muebles de madera envejecida. Clara despertó con una mezcla de inquietud y determinación. La visita de Raúl la había removido por dentro, como si de repente un velo se hubiera rasgado y mostrara una realidad oculta bajo la superficie tranquila de Villaverde. Se vistió con un conjunto sencillo pero elegante, una blusa de algodón azul celeste que se ceñía suavemente a su silueta y una falda midi de lana negra que marcaba sus curvas con discreción. Sus zapatos, unos cómodos mocasines de antemarrón, contrastaban con la delicadeza de un collar de plata con un pequeño colgante de amatista que colgaba de su cuello, reflejando la luz de la mañana. Su cabello, suelto y ligeramente ondulado, caía sobre sus hombros, y un tenue aroma a azahar la envolvía. Tras desayunar un café con leche y unas tostadas con mermelada casera, Clara decidió que era hora de enfrentarse a lo que fuera que ocultaba su marido. Raúl la había citado esa misma tarde en la vieja biblioteca del pueblo, un lugar polvoriento y silencioso donde las historias parecían cobrar vida entre estanterías repletas de libros antiguos. Al llegar, encontró a Raúl esperándola entre pilas de volúmenes cubiertos de polvo. Era un hombre alto, de mirada intensa y gesto serio, pero había en él una calidez inesperada. Sin rodeos, comenzó a hablar. Pablo no es solo un ingeniero dedicado a su trabajo, dijo con voz grave. Hay cosas en su pasado que ni siquiera él ha querido contar. Cosas que tienen que ver con Villaverde y con Negro. Clara frunció el ceño, sin entender del todo. ¿Negro? ¿Qué tiene que ver el perro con todo esto? Raúl suspiró y se acercó a una estantería, sacando un libro viejo con la portada desgastada. Negro no es un mastín común. Es descendiente de una línea especial de perros guardián que protegieron secretos milenarios en esta región. Pablo, desde joven, ha estado ligado a esas historias. Por eso su trabajo, sus viajes. No es casualidad. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Recordó la mirada penetrante de Negro, esa intensidad que siempre la había fascinado y a la vez inquietado. ¿Y qué secretos? Preguntó en un susurro. Raúl abrió el libro, mostrando antiguos manuscritos y fotografías en blanco y negro de hombres con perros blancos similares a Negro, custodiando puertas y caminos. Hay leyendas en Villaverde sobre un tesoro escondido, protegido por estos perros y sus dueños. Pablo ha estado investigando esto en secreto. Pero hay quienes no quieren que se revele. Por eso ha estado distante, y por eso Negro está tan inquieto. Clara sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Todo tenía sentido y, a la vez, era más aterrador de lo que había imaginado. Miró hacia la puerta, donde el sol caía en rayos oblicuos, y pensó en Pablo, en Negro, en esa casa que ahora parecía un escenario de un misterio mucho más grande. ¿Y qué quieres que haga?, preguntó, tratando de controlar la voz. Raúl la miró fijamente. Necesito que confíes en mí. Que estés alerta. Porque quienes buscan ese secreto no se detendrán ante nada. Clara asintió, sintiendo que su vida había entrado en un juego del que no podía escapar. Salió de la biblioteca con la cabeza llena de preguntas y el corazón latiendo con fuerza. Al regresar a casa, la atmósfera era diferente. El aire parecía cargado de una tensión invisible, y Negro la recibió con un ladrido bajo, casi como una advertencia. Clara se acercó a él, rozando su pelaje blanco, y por primera vez sintió que ese perro no era solo una mascota, sino un guardián de secretos profundos y oscuros. Aquella noche, mientras la lluvia comenzaba a caer suavemente sobre el tejado, Clara se sentó junto a la chimenea, envuelta en un vestido de terciopelo azul oscuro que abrazaba sus curvas con elegancia. Sus pies descalzos acariciaban la alfombra de lana, y una cadena de plata con un pequeño colgante en forma de llave descansaba sobre su pecho. Negro se acomodó a su lado, y ella dejó que sus dedos recorrieran su pelaje, buscando en ese contacto una fuerza que la sostuviera, pero en la oscuridad de la casa, sombras se movían. Porque aquel misterio que había despertado no solo traía respuestas, sino también peligros. Y alguien, en las sombras, estaba observando, esperando el momento justo para actuar, y mientras el viento susurraba entre los cipreses, una pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Hasta dónde estaría dispuesta Clara a llegar para descubrir la verdad?
El amanecer en Villaverde llegó con una neblina espesa que envolvía la villa como un manto de misterio. Clara se despertó con la sensación de que aquel día no sería como los anteriores. Se vistió con cuidado, eligiendo un vestido de algodón gris claro que se ceñía suavemente a su figura, sin resultar demasiado llamativo pero resaltando su elegancia natural. Sus zapatos bajos de cuero marrón hacían un suave ruido al caminar por el suelo de barro cocido, mientras su cabello, recogido en una coleta baja, dejaba escapar algunos mechones que enmarcaban su rostro con delicadeza. Alrededor del cuello llevaba un pañuelo de seda azul, que contrastaba con sus ojos y le daba un aire de determinación. Decidida a buscar respuestas, se dirigió hacia la Posada del Camino, el bar del pueblo donde Pablo solía encontrarse con sus amigos. El lugar estaba lleno de madera oscura y olor a vino añejo, con fotografías antiguas colgadas en las paredes que contaban historias de generaciones pasadas. Clara se pidió un café con leche, y mientras esperaba, observaba a los parroquianos con atención, buscando alguna pista, algún gesto que revelara algo oculto. En una esquina, un anciano de barba canosa y mirada astuta la observaba con interés. Se acercó con paso lento y sonrisa socarrona, buscando a alguien. ¿Joven?, preguntó con voz rasposa. A mi marido, respondió Clara, sin ocultar la preocupación. Y a la verdad, el hombre soltó una carcajada seca. La verdad en Villaverde, chica, es como el viento entre los olivos, se escucha, pero nunca se atrapa del todo. Clara frunció el ceño, pero una chispa de curiosidad se encendió en sus ojos. ¿Y qué hay de esos perros?, se atrevió a preguntar. Es cierto lo que dicen sobre ellos. El anciano se inclinó hacia ella y bajó la voz. Negro no es un perro cualquiera. Es el guardián de secretos que vienen de lejos. Pero cuidado, porque hay quien preferiría que esos secretos siguieran enterrados. Pablo lo sabe, y por eso juega con fuego. Clara sintió un escalofrío y agradeció con un leve gesto. Al salir del bar, el aire fresco le golpeó el rostro, y una sensación de urgencia la impulsó a regresar a la serenata. Al llegar, encontró a Negro en la puerta, inquieto, ladrando hacia el bosque cercano. Clara lo siguió con la mirada y vio, entre los árboles, una figura oscura que desapareció tan rápido como apareció. Su corazón latió con fuerza, y por un momento, la casa se le antojó más fría y distante. Esa noche, vestida con un camisón de satén color ciruela que acariciaba suavemente su piel, Clara se sentó junto a la chimenea. Los crujidos del fuego llenaban el silencio, mientras Negro se acurrucaba a sus pies, protegiéndola con su presencia imponente. Pero en el aire flotaba una tensión palpable, una promesa de que lo que estaba por venir cambiaría todo, y mientras las sombras danzaban en las paredes, Clara comprendió que el juego de secretos y mentiras apenas comenzaba. La pregunta que la atormentaba no era solo qué ocultaba Pablo, sino que estaba dispuesta ella a sacrificar para descubrirlo, porque en Villaverde, incluso el silencio tenía un precio. La madrugada cayó sobre Villaverde con una quietud inquietante, como si la misma naturaleza contuviera el aliento ante lo que estaba por suceder. Clara, aún envuelta en su camisón de satén ciruela, caminaba descalza por el pasillo de la serenata, sus pasos suaves apenas perturbando el silencio. La luz tenue de la luna se filtraba por las ventanas, dibujando sombras alargadas que danzaban en las paredes. Negro la seguía a cada movimiento, sus ojos brillando en la oscuridad con una inteligencia casi humana. Esa noche, Clara no podía evitar sentir que algo más grande que ella se estaba moviendo a su alrededor, como un pulso invisible que la envolvía. Se sentó en el alféizar de la ventana, mirando hacia el bosque de cipreses que se recortaba contra el cielo estrellado, y sintió un escalofrío recorrer su espalda. De repente, un ruido seco la sobresaltó. Negro gruñó bajo, su cuerpo tenso, mientras una figura emergía de entre los árboles. Era Pablo, pero algo en su mirada había cambiado. Sus ojos, normalmente cálidos, ahora reflejaban una mezcla de miedo y determinación. Clara, susurró, con la voz cargada de urgencia. Tenemos que hablar. No hay tiempo que perder. Ella se levantó rápidamente, el corazón latiendo con fuerza. Pablo entró en la casa con paso rápido y se dirigió al salón, donde la chimenea aún ardía débilmente. Clara lo siguió, sus dedos rozando el collar de amatista que colgaba de su cuello, buscando una ancla en medio del caos. He descubierto cosas, continuó Pablo, con la mirada fija en el fuego. Cosas sobre nuestro pasado, sobre Villaverde, y sobre Negro. No es solo un perro guardián. Es la clave para proteger un secreto que ha estado enterrado durante siglos. Clara sintió que la habitación se estrechaba a su alrededor.
Su mente corría, tratando de conectar las piezas de un rompecabezas que parecía cada vez más oscuro. ¿Qué secreto?, preguntó, con la voz apenas un susurro. Un tesoro, respondió Pablo. No de oro ni joyas, sino de conocimiento. Un legado que podría cambiarlo todo. Pero hay quienes lo buscan para usarlo con fines oscuros. Por eso he estado distante, protegiéndote sin poder contarte la verdad. Clara dio un paso hacia él, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y comprensión. ¿Y qué hacemos ahora?, preguntó, apretando las manos. Antes de que Pablo pudiera responder, un golpe seco resonó en la puerta principal. Ambos se miraron, y Negro comenzó a gruñir, erizándose. Clara sintió un nudo en el estómago mientras se acercaba lentamente a la entrada. Al abrir, encontraron a Raúl, con el rostro sombrío y los ojos llenos de preocupación. No podemos esperar más, dijo con voz firme. Ya saben que estamos cerca. Debemos actuar, y rápido. La tensión en la casa se volvió palpable. Clara sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies, pero también una fuerza desconocida despertaba dentro de ella, una mezcla de miedo y determinación. Mientras la tormenta comenzaba a azotar Villaverde, y los cipreses susurraban con el viento, Clara comprendió que la verdadera prueba apenas comenzaba. El pasado y el presente se entrelazaban en un peligroso juego, y la línea entre amigo y enemigo se desdibujaba, y en la penumbra, Negro observaba, guardián silencioso de secretos que, quizá, ni siquiera él estaba preparado para enfrentar. ¿Quién sería el siguiente en tocar a la puerta? ¿Hasta dónde estaría Clara dispuesta a llegar para proteger lo que amaba? El eco de estas preguntas resonaba en el aire, mientras la noche se cerraba con un silencio ominoso.